Pagué su alquiler durante un año y luego descubrí que se fueron de vacaciones de lujo sin mí. Me llamaban el pegamento, suplicaban ayuda y prometían que me devolverían el dinero. Luego recibí una foto, toda mi familia, junto a la piscina en un resort de 5 estrellas que pagué sin saberlo. Sin invitación. Sin agradecimiento. Solo silencio, hasta que los confronté. ¿Su excusa? Habrías arruinado el ambiente. Ese fue el día en que dejé de ser su hijo y comencé a ser su consecuencia. Me llamo Alejandro, tengo 27 años y hasta la semana pasada, honestamente pensaba que solo estaba haciendo lo correcto, lo que cualquier hijo haría y de lo que cualquier padre estaría orgulloso. Durante el último año, asumí la responsabilidad de apoyar financieramente a mi familia porque creía que era mi deber, simple y llanamente. ¿El alquiler vencido? Lo cubría. ¿El coche de papá necesitaba reparaciones? Enviaba el dinero. ¿Mis hermanos menores estaban atrasados en la matrícula universitaria? Intervenía sin dudarlo. Nunca me quejé ni les reproché porque, bueno, son mi familia, y eso es lo que se supone que debes hacer cuando las personas que amas están pasando dificultades. O al menos eso me repetía. Trabajo en tecnología, gano un dinero decente, no soy rico de ninguna manera, pero lo suficiente para vivir cómodamente y aún así ayudar. Comenzó con algunas emergencias aquí y allá, facturas inesperadas, asuntos médicos, problemas con el coche, y cada vez que acudían a mí, simplemente lo resolvía. Sin hacer preguntas. Crecí viendo a mis padres estresarse constantemente por el dinero, y juré que si alguna vez llegaba a una mejor posición, me aseguraría de que nunca tuvieran que preocuparse así de nuevo. Esa fue la promesa que me hice. Pero lo que comenzó como una ayuda se convirtió en algo completamente diferente, algo que ya no se sentía como apoyo, se sentía como una obligación. Y peor aún, se sentía unilateral. Ya no daba por amor. Se esperaba que diera. Y aún así, incluso entonces, me decía a mí mismo que esto es lo que hacen los buenos hijos. Al principio, cuando mis padres necesitaban ayuda, preguntaban de manera cuidadosa, Alejandro, si puedes aportar este mes, te lo agradeceríamos. Sonaba como una petición, algo temporal. Pero con el tiempo, ese tono desapareció. Ya no había más preguntas, solo expectativas directas. Pasó de ¿puedes ayudar? A envíalo a la cuenta de mamá antes del viernes. Sin explicaciones, sin conversación. Pasé de ser su hijo a ser su depósito directo. Lo peor era que nadie más en la familia daba un paso al frente, ni siquiera un poco. Mi hermano menor, Carlos, siempre estaba saliendo con sus amigos, luciendo zapatillas nuevas y chaquetas elegantes, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Mi hermana, Mariana, tenía esta intensa rutina de cuidado de la piel y compras semanales, como si el alquiler y la comida fueran problema de otra persona, y sí, lo eran. Míos. Ninguno de ellos ofreció ayudar, ni una sola vez. Seguía esperando que alguno dijera, oye, tal vez pueda aportar este mes, pero ese momento nunca llegó. Mientras tanto, yo cubría el alquiler, los servicios, las facturas médicas, las reparaciones del coche, lo que fuera. No era solo el dinero lo que me agotaba. Era el silencio. Sin agradecimientos, sin preguntar cómo estaba, solo una suposición silenciosa de que lo manejaría como siempre lo hacía. Empecé a sentirme menos como un hijo y más como una red de seguridad, y en el fondo, me estaba cansando. Mental, emocional y sí, también financieramente. Pero admitir eso se sentía como una traición. Seguía diciéndome, te necesitan, aguanta un poco más incluso cuando el peso se hacía más pesado cada mes. La primera vez que intenté establecer un límite, ni siquiera fue uno estricto. Le dije a mi papá que solo podía cubrir la mitad del alquiler ese mes porque tenía algunas facturas propias por venir. Esperaba tal vez un poco de decepción o incluso comprensión, pero lo que obtuve en su lugar fue pura ira. No sonaba preocupado ni estresado, sonaba insultado, como si acabara de cometer algún tipo de traición. Lanzó todo un discurso sobre cuánto habían sacrificado para criarme, como ahora les debía ya que me iba bien. Los padres dan todo a sus hijos, dijo. Ahora es tu turno. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba.
Se quedó conmigo mucho después de que la llamada terminó, como una astilla bajo mi piel. Me senté allí mirando mi teléfono, reproduciendo sus palabras una y otra vez, preguntándome cómo habíamos pasado del amor y el apoyo a llevar la cuenta. Y aún así, después de todo eso, cedí. Transferí el monto completo esa misma noche. Me dije a mí mismo que no valía la pena la discusión, que mantener la paz era más importante que hacer un punto. Pero en el fondo, estaba furioso, con ellos, conmigo mismo. Esa fue la primera vez que realmente lo sentí, esa fría y hundida realización de que ya no estaba siendo generoso. Estaba siendo utilizado. Y por más que quisiera creer lo contrario, el amor ya no se sentía incondicional. Se sentía transaccional. Sucedió de la nada, solo una conversación casual por mensaje con Mariana. Estábamos hablando de cualquier cosa cuando mencionó algo sobre el resort. Me detuve, confundido, y respondí, ¿qué resort? Por un momento hubo silencio. Luego escribió, espera, no lo sabes. Se me hundió el estómago. ¿Saber qué? Y pregunté. Sin respuesta. Esperé. La llamé, no contestó. Llamé a mi madre, fue directo al buzón. Lo mismo con mi padre. Carlos tampoco contestó. Algo se sentía mal. Entonces, de la nada, Mariana volvió a escribir. Una sola foto. Me quedé mirándola, tratando de entender lo que estaba viendo. Era toda mi familia, mamá, papá, Carlos y Mariana, recostados junto a una piscina azul brillante en lo que parecía un resort de lujo. Tenían bebidas en la mano, gafas de sol puestas, sonrisas enormes como sacadas de un comercial de viajes. Detrás de ellos se veía el tipo de playa que solo encuentras en sitios exclusivos, con cabañas y arena blanca impecable. Me quedé allí congelado, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con fuerza. 3 días atrás, solo 3 días, mamá me había dicho que el dinero volvía a estar justo. Que no estaban seguros de poder pagar el alquiler. Sonaba estresada. Le envié dinero extra esa misma noche. Y ahí estaban, tomando cócteles en vacaciones sin mí. Ni una palabra. Ni una invitación. Ni siquiera una advertencia. No solo me mintieron, me excluyeron. A propósito. En ese momento, ni siquiera sabía lo que estaba sintiendo. No era solo ira. No era solo traición. Era una tristeza profunda, hueca, que se asentó en mi pecho como una piedra. Me había sacrificado por ellos, había tomado sus problemas como si fueran míos, y ellos me lo agradecieron cortándome del plan en cuanto les fue conveniente. Me tomó unas horas calmarme lo suficiente como para llamarla. Aún temblaba, seguía mirando esa maldita foto como si pudiera cambiar si la veía el tiempo suficiente. Finalmente marqué, contestó al tercer timbre, sonando, molesta. No culpable. No nerviosa. Molesta. Alejandro, no puedo hablar ahora, estamos cenando, dijo, con risas sonando de fondo como si todo estuviera perfectamente bien. Mantuve la voz firme. ¿Dónde estás? Silencio. Luego respondió, ¿qué quieres decir? Ni me molesté en jugar. Me refiero a que no estás en casa luchando por pagar facturas. Estás en un resort. Un resort de lujo. Que probablemente yo pagué. Otra pausa. Luego soltó un largo suspiro, como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Alejandro, necesitábamos esto. Ha sido muy estresante. No tienes idea de lo que es tratar de mantener unida a esta familia. Casi me reí. No, sí lo sé. Porque yo he sido quien lo ha hecho. He pagado su alquiler, sus servicios, sus emergencias y no pensaron que me enteraría. Su tono cambió al instante, tornándose agudo y a la defensiva. No seas dramático. Solo fue una pequeña escapada. Necesitábamos relajarnos. Esto es un resort todo incluido, repliqué. Hace 3 días me dijiste que no podían pagar el alquiler. Y entonces lo dijo, la frase que lo cambió todo. Habrías arruinado el ambiente. Me quedé allí, apretando el teléfono tan fuerte que pensé que se rompería. Perdón, susurré.
Volvió a suspirar, como si yo fuera un niño inmaduro. Has estado muy negativo últimamente, Alejandro. Siempre preocupado por el dinero, estresando a todos. No queríamos lidiar con esa energía. Solo necesitábamos respirar por una vez. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Y luego, como si ofreciera una especie de tregua, agregó, mira, lo compensaremos, ¿de acuerdo? Tal vez el próximo año te llevemos con nosotros. Pero esta vez era solo para nosotros. Ese fue el momento en que desconecté mentalmente. Ese fue el segundo en que supe, ya estaba. No grité. No rogué por comprensión. Simplemente colgué la llamada y me senté en la oscuridad, mirando la pared mientras cada recuerdo de sacrificio y lucha pasaba por mi mente. Si pensaban que podían usarme para siempre, estaban equivocados. Ya no estaba enojado. Estaba claro. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer después. Esa noche no respondí más llamadas. Ni de mi madre, ni de mi padre, ni de nadie. Ella intentó seguir con mensajes, disculpas a medias como no te enojes y manipulaciones como, después de todo lo que hicimos por ti. Ni siquiera los abrí. Los dejé allí, sin leer, mientras me recostaba en la cama mirando al techo, recordando cada vez que intervine para salvarlos. Cada sobregiro que cubrí. Cada emergencia que resolví en el último minuto. Cada alquiler que pagué sin dudar. Solía decirme que solo era dinero. Que la familia era lo primero. Pero ya no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto. Y ellos no tenían ninguno por mí. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber pasado por una guerra. Más de una docena de llamadas perdidas. Una avalancha de mensajes de ambos padres. Mi padre finalmente decidió opinar también, con un tono predecible distinto. Sus textos eran más fríos, más agresivos, acusándome de exagerar, diciéndome que madurara, como si defenderme fuera cosa de críos. Mi madre seguía intentando suavizar las cosas, fingiendo que todo era un malentendido. Ningún mensaje contenía la palabra perdón. Ninguno asumía responsabilidad. Me senté en la mesa de la cocina con mi café, leyendo sus mensajes como si fueran de extraños, como si no fueran las personas que me criaron. Algo cambió en mí. No iba a discutir. No iba a explicar. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y no se arrepentían. Solo me quedaba asegurarme de que nunca más tuvieran la oportunidad de hacerlo de nuevo. Entonces llegaron mis hermanos. Mariana escribió primero. Mamá y papá están como locos. Solo habla con ellos. Por favor. Unos minutos después, Carlos también escribió. Hermano, ¿te estás pasándome? Casi me reí en voz alta. Ninguno dijo nada cuando me estaba vaciando por dentro para mantener a flote a la familia. No les importaba cuando vaciaba mi cuenta bancaria para pagar el alquiler, la comida, las facturas. Solo les importa ahora, porque el dinero se acabó. Ninguno de ellos dijo, lo sentimos. Solo tenían miedo porque se terminó el viaje gratis. Y yo no tenía planes de reactivarlo. Pasaron unos días en silencio antes de que recibiera un correo de mi madre con el asunto, necesitamos hablar. Dudé un segundo sobre el botón de eliminar, pero la curiosidad me ganó. Lo abrí. Comenzaba como un intento barato de reconciliación. Te queremos, Alejandro, lamentamos que te sientas así, hablemos y resolvámoslo como familia. Pero a mitad de camino, el tono cambió y se volvió manipulador muy rápido. No queríamos decirte esto, pero estamos en serios problemas. El alquiler vence y no tenemos para cubrirlo. Nunca pensamos que nos abandonarías así. Sabes que dependemos de ti. Sin gratitud, sin reconocimiento por todo lo que ya había hecho, solo una expectativa directa de que seguiría proveyendo. Y luego vino el golpe final. Tus hermanos están preocupados por ti. Dicen que has cambiado, que estás frío, incluso egoísta. Honestamente, empezamos a estar de acuerdo. Has estado distante desde que te mudaste. Este no eres tú. Te criamos mejor. Cerré la laptop de golpe, el pecho apretado, el corazón latiendo con fuerza.
Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo no estaban arrepentidos, estaban intentando girarlo todo como si yo fuera el villano. Como si yo fuera quien rompió la familia. Me levanté, caminé por la sala, con los puños cerrados. Luego me senté de nuevo, crují mis nudillos y les escribí. Mamá. Papá. Leí su correo. He pensado en lo que dijeron y tienen razón, he cambiado. Por fin estoy viendo las cosas con claridad. No dependían de mí, me usaban. Tomaron mi bondad, mi ayuda, y la trataron como una obligación. Me excluyeron cuando les convino y solo regresaron arrastrándose cuando necesitaban más. No tienen derecho a mi dinero. No soy su cajero automático. He terminado de ser manipulado. Tal vez la próxima vez que planeen unas vacaciones de lujo, piensen en lo que pasa cuando regresen a casa. Buena suerte. Me quedé mirando ese mensaje unos segundos antes de enviarlo, con la sonrisa más grande en la cara. 30 minutos después, Mariana me escribió, ¿qué le dijiste a mamá? Está llorando. Luego Carlos, hermano, te pasaste. Y finalmente mi padre, que nunca me había dejado un buzón de voz, mandó uno con voz baja y enojada. Soluciona esto, Alejandro. ¿O habrá consecuencias? No respondí. Ni siquiera lo volví a escuchar. Pero sabía que no se detendrían. Y como era de esperarse, la noche siguiente sonó un golpe fuerte y agresivo en mi puerta. Miré por la mirilla y ahí estaban, mis padres, parados rígidos y furiosos. La mandíbula de papá apretada, los brazos de mamá cruzados, su rostro congelado en esa mirada de falsa decepción. Abrí la puerta y me apoyé en el marco. ¿Qué quieren?, pregunté con frialdad. Mamá suavizó la voz de inmediato. Alejandro, cariño, por favor, podemos hablar. No dije. Digan lo que vinieron a decir y luego váyanse. Papá dio un paso al frente, rojo de rabia, apenas conteniéndose. Ahora te crees muy valiente, ¿no? Ignorando nuestras llamadas, mandando ese correo asqueroso después de todo lo que hicimos por ti. Alcé una ceja. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Te refieres a alimentarme de niño? ¿A darme un techo cuando era un crío? Lo mínimo que todo padre debe hacer. Mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? Desagradecido, repliqué. Pagué su alquiler durante un año. Llené su nevera. Evité que perdieran la casa y cuando por fin pudieron respirar, se fueron de vacaciones sin mí. ¿Y esperaban que yo arreglara el desastre otra vez? No dijeron una palabra. Me hice a un lado y señalé la sala. Pasen. Dudaron, se miraron entre ellos, luego entraron despacio, como esperando que explotara. No lo hice. Caminé tranquilo hacia el mostrador, tomé una carpeta y la dejé en la mesa frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó papá. Cada pago que he hecho por ustedes el último año. Cada dólar. Me incliné, lo miré directamente a los ojos. Para que tengamos claro exactamente cuánto he hecho por ustedes. Apenas la miró antes de soltar un bufido. ¿Así que ahora llevas cuentas? Sí, dije sin dudar. Porque necesito que entiendan, no les debo nada. Y ya no tienen derecho a mi ayuda. La voz de mamá temblaba. Alejandro, por favor. No tenemos a dónde ir. Por un segundo, sentí esa culpa familiar volver. Pero recordé su voz al teléfono, riendo durante la cena mientras me decía que habría arruinado el ambiente. Respiré despacio. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de dejar claro que ya no era parte de esta familia. Mi padre estalló. Eres un malcriado egoísta, escupió. Estás aquí, en tu apartamento cómodo, con tu trabajo estable, mientras tu familia sufre. ¿Y simplemente nos cortas? Sí, respondí con calma. Exactamente. Mi madre se tapó la boca como si fuera a llorar. Mi padre temblaba, y de repente se lanzó hacia adelante y tiró la carpeta al suelo. Los papeles volando por todas partes. No me moví. Ni parpadeé. Él quería una reacción. No se la iba a dar. Lo miré directo a los ojos. ¿Terminaste?
Soltó una risa fría. Te vas a arrepentir. Recuérdalo bien. Incliné la cabeza. ¿Me estás amenazando? No respondió. Di un paso al frente, con la voz helada. Fuera. El rostro de mi madre se derrumbó. Alejandro, por favor, fuera. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre inseguro. Luego tomó a mi madre del brazo y la llevó hacia la puerta. Más te vale no necesitarnos nunca, gruñó por encima del hombro. Solo sonreí. No lo haré. Abrí la puerta. Dudaron, esperando que cediera. No lo hice. Me quedé allí en silencio hasta que finalmente salieron. Cerré la puerta detrás de ellos, la aseguré con llave y me quedé quieto, respirando lento. Pensé que sentiría alivio. Pero algo me decía que esto no había terminado, todavía no. Apenas habían salido por la puerta cuando supe que tenía que dejarlo todo bien claro, no habría marcha atrás. Pasé la siguiente hora reuniendo todos los estados de cuenta bancarios, cada recibo de PayPal, cada mensaje pidiéndome ayuda, cada nota donde prometían devolverme el dinero y nunca lo hicieron. Lo imprimí todo, lo organicé y lo guardé cuidadosamente en una carpeta, pruebas frías y duras de todo lo que hice por ellos. No lo hacía por drama. Solo necesitaba los hechos delante de ellos, innegables y crudos. Así que cuando volvieron a aparecer unos días después, mi padre con la mandíbula apretada otra vez, mi madre con aspecto agotado pero aún intentando sostener su actuación, yo ya estaba listo. Los dejé entrar sin decir una palabra, ni me molesté en preguntar qué querían. Caminé directamente a la carpeta, la puse sobre la mesa entre nosotros y retrocedí. Ahí está todo, dije con calma. Cada centavo que pagué. Cada vez que dijeron que lo cubrirían y no lo hicieron. Quiero que lo vean, sin excusas. Mi padre tomó una hoja, la miró por encima y la arrojó como si fuera basura. ¿Qué? ¿Ahora llevas contabilidad? Somos tus clientes. Ni pestañeé. No. Llevo un registro para que no puedan reescribir la historia. Soltó un bufido, sacudió la cabeza, caminando de un lado al otro como si no supiera qué hacer consigo mismo. Esto es patético, murmuró. ¿Crees que esto te da la razón? Solo te hace ver rencoroso. Me quedé firme, con voz serena. No, me hace estar listo. Llámalo como quieras, pero esto se acaba aquí. Mi madre se sentó al borde del sofá, las manos juntas como si fuera a rezar. Alejandro, por favor. Cometimos errores. Pero somos familia. No queríamos hacerte daño. Tomé aire. Entonces tal vez no debieron dejarme fuera mientras bebían margaritas en la playa. Tal vez no debieron decirme que arruinaría el ambiente mientras les enviaba dinero para el alquiler. Tal vez debieron hacerme sentir que importaba antes de que el dinero se acabara. El rostro de mi padre se puso rojo y sin aviso volvió a lanzarse, golpeó la carpeta de nuevo y los papeles volaron en un caos. No me moví. Él esperaba que gritara, que reaccionara, pero no le daría eso. Me quedé allí, tranquilo, entero y completamente decidido. ¿Terminaste?, pregunté con la voz helada. Sus labios se curvaron en una mueca. ¿Te arrepentirás, Alejandro? Algún día volverás arrastrándote. Ya verás. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Me estás amenazando otra vez? No respondió. Solo se quedó allí respirando fuerte, los puños cerrados como si quisiera lanzar algo más. Señalé la puerta. Fuera. La voz de mi madre se quebró, desesperada ahora. Por favor, no hagas esto, te necesitamos. Nos estamos desmoronando. Ese ya no es mi problema, dije sin moverme. Ya he hecho más que suficiente. Durante un largo segundo, nadie dijo nada. Entonces mi padre la tomó del brazo y se dirigió a la puerta. No esperes que te perdonemos, dijo con voz baja. No se preocupen, respondí sin inmutarme. No quiero su perdón. Abrí la puerta. Salieron despacio, como si pensaran que los detendría. No lo hice. Cerré la puerta tras ellos, la aseguré con llave y me quedé allí en silencio.
Por primera vez en años, no estaba esperando la próxima crisis. No me preguntaba cuánto tendría que sacrificar después. Se acabó. Y lo decía en serio. Pasaron días sin saber de ellos y por un instante me permití creer que quizá, solo quizá, habían entendido el mensaje. Que tal vez se habían dado cuenta de que esta vez habían ido demasiado lejos. Pero entonces recibí un mensaje de Carlos, corto y extrañamente serio: Alejandro, ten cuidado. Esto es más grande de lo que crees. Me quedé mirando la pantalla, con el ceño fruncido, tratando de entender qué significaba eso. Lo llamé. Contestó al primer timbre, con la voz baja, como si no quisiera que alguien lo oyera. Están planeando algo, dijo. No sé exactamente qué, pero ya no se trata solo de dinero. Quieren hacer que todos se vuelvan contra ti. Me recosté en la silla, sintiendo sus palabras caer en el estómago como una piedra. ¿Qué quieres decir?, pregunté, manteniendo la voz firme. Dudó. Los he escuchado hablar. Están tergiversando todo, contándoles a los tíos, a los amigos, a cualquiera que escuche, que has cambiado, que estás rebelde, egoísta. Quieren que todos crean que los abandonaste. Cerré los ojos un momento, las piezas encajando de golpe. Todo tenía sentido ahora. La culpa, las acusaciones repentinas, los mensajes dramáticos, no estaban tratando de arreglar nada. Estaban tratando de controlar la historia. De torcerla. De hacerse las víctimas y pintarme a mí como el malo. Nunca fue solo por el dinero. Se trataba de poder. De control. Por primera vez en mi vida, ya no estaba bajo su pulgar y no podían soportarlo. Estaban desesperados, no porque me extrañaran, sino porque ya no podían manipularme. Gracias por decírmelo, dije en voz baja, sintiendo de nuevo ese peso familiar en el pecho. Pero ya tomé una decisión. Esto se acabó. Y lo decía en serio. Lo que sea que estuvieran tramando, a quien sea que intentaran poner en mi contra, no importaba. No pensaba volver. No iba a rogar por comprensión. Que dijeran lo que quisieran. Yo ya no tenía nada que demostrar. Llegó en medio de una tarde tranquila mientras navegaba por el teléfono, por primera vez sin pensar en ellos. Apareció un mensaje grupal, mis padres, Mariana y Carlos, todos en el mismo hilo, como si fuera una especie de intervención. El mensaje era corto, dramático y ridículamente predecible: tenemos que hablar. Esta familia se está desmoronando y necesitamos que lo arregles. No se trata solo del dinero, Alejandro. Por favor, vuelve a casa. Sé el hombre que solías ser. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar flotando sobre el botón de respuesta, el corazón latiendo con fuerza, no por culpa, sino por pura incredulidad. Eso era. Su última jugada. Su intento final por arrastrarme de nuevo bajo la ilusión de unidad y preocupación. Pero yo lo vi por lo que era. No era un clamor por sanar, era una súplica desesperada para meterme de nuevo en el mismo ciclo donde me habían tenido atrapado por años. No respondí. No lo necesitaba. Abrí la configuración de mi teléfono, bloqueé a todo el grupo, luego uno por uno, los bloqueé individualmente. Números de teléfono, redes sociales, correo electrónico. Cada canal posible, fuera. Borré los mensajes y me senté en la quietud de mi apartamento, el corazón finalmente latiendo despacio, la mente en calma. Sin más culpa. Sin más responsabilidades hacia personas que solo sabían pedir. Les di oportunidades, más de las que jamás merecieron, y despreciaron cada una de ellas. Ya no estaba enojado. Ya no estaba herido. Estaba listo. Completamente y sin disculpas, listo. Debí saber que no dejarían que terminara en silencio. Unos días después de haberlos bloqueado, tocaron mi puerta, esta vez no de forma agresiva, solo constante y lenta. Miré por la mirilla y ahí estaban otra vez, mi madre y mi padre, pero no como antes. Se veían más pequeños, desgastados, rostros pálidos y ojos hinchados como si no hubieran dormido en días. Por un momento, ni siquiera los reconocí. No estaban enojados ni desafiantes. Se veían derrotados. Abrí la puerta pero no me aparté.
No los invité a entrar. Solo me quedé allí, con los brazos cruzados, esperando. Mi madre fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Alejandro, por favor. Escúchanos. Lo sentimos. Estábamos equivocados. No queríamos perderte. Todo se salió de control. Mi padre la siguió, su voz suave y temblorosa como nunca antes la había escuchado. Hijo, no hagas esto. Te necesitamos. Eres el único que puede arreglar esto. Por favor. Y por un momento, solo por un momento, sentí esa necesidad familiar, la de ayudar, la de ser el que salva a todos. Pero luego recordé todo. Las mentiras, la manipulación, el chantaje emocional, las vacaciones que se tomaron mientras fingían estar en apuros. Recordé haber sido excluido, culpado, usado. Y supe lo que tenía que decir. No, dije en voz baja pero firme. Ya tuvieron suficientes oportunidades. Les di todo lo que tenía, y así me lo pagaron. Estoy acabado. El rostro de mi madre se vino abajo como si fuera a colapsar ahí mismo. Mi padre parecía haber tragado una piedra. Por favor, susurró ella, las lágrimas resbalando por sus mejillas. No le des la espalda a tu familia. Negué lentamente con la cabeza. Ya lo hice. Solo que ustedes no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. No grité. No lloré. Solo me quedé allí, sereno, claro y seguro. Luego cerré la puerta, la aseguré sin dudar y me alejé. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí paz. Semanas pasaron y no escuché ni una palabra. Sin llamadas, sin mensajes, sin golpes en la puerta. Solo silencio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, ese silencio se sintió como paz. Mis días eran más ligeros. Mi mente no giraba constantemente con ansiedad sobre quién necesitaba qué, o cómo estiraría mi sueldo para cubrir otra crisis ajena. Me despertaba sin temor. Comía sin presión. Finalmente me sentía libre, realmente, profundamente libre. Entonces, una tarde, recibí un último correo. Era de Mariana. El asunto decía simplemente, lo siento. Casi no lo abro, pero algo me dijo que al menos debía ver qué tenía que decir. Dentro, volcó su corazón. Dijo que ahora entendía por qué hice lo que hice. Que no merecía cómo me trataron. Que la familia se estaba desmoronando sin mí y que si no volvía, nada sería igual. Me rogó que reconsiderara. Dijo que yo era el pegamento que los mantenía unidos. Ni siquiera terminé de leerlo. Lo cerré y lo eliminé sin pensarlo 2 veces. No sentí ira. No sentí lástima. No sentí culpa. Sentí que todo había terminado. Ese capítulo de mi vida había cerrado y no había necesidad de releerlo. Finalmente había recuperado algo que se me había estado escapando durante años, mi autoestima, mis límites, mi identidad. Solían decir que yo era quien mantenía unida a la familia, pero la verdad es que yo era el que estaba siendo retenido. Ahora, estoy avanzando. Y no sé exactamente qué traerá el futuro, pero sé que nunca volveré a ser esa versión de mí, el que daba y daba hasta quedarse sin nada. Así que aquí está mi pregunta para ti, quien sea que estés leyendo esto, ¿estuve mal en alejarme? ¿Debí haberlo intentado más, resistido un poco más? ¿O fue esta la única forma de ser realmente libre?